Hermanas y hermanos, este domingo vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y prestemos atención a todas las lecturas, ciertamente, del Evangelio. Pero mira cómo se han montado estas lecturas para esta solemnidad. La primera lectura nos habla, en aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, ahí tú tienes como que una entrada a ese Dios que le habla a su pueblo, ese Dios que envía sus mandamientos, ese Dios que se encuentra en su gloria y que baja de su gloria a interactuar con su pueblo, con sus hijos. Vemos ese Dios creador. Si pasas a la segunda lectura de este domingo, tomada de San Pablo a los Romanos, dicen, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Tenemos la segunda parte aquí, ¿no? Primero, la primera persona de la Eucaristía, Dios Padre. Aquí, en la segunda lectura, se ofrece información sobre Dios Espíritu Santo. Esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, sino hijos de Dios, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Entonces, tienes el Espíritu Santo que es en conforme con nuestro espíritu, ¿verdad? Que se una, hay que permitir que Él se una a nuestro espíritu y dar testimonio de lo que somos. Y ahí va el Evangelio. Obviamente el Evangelio te va a dar la perspectiva de Cristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Recuerden, hermanas y hermanos, que subir al monte, subir a la montaña, quiere decir simbólicamente, es subida hacia el Altísimo, o sea, es cercanía a Dios. Y al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban, ¿verdad? Aquí viene el Hijo, el Redentor. Y Jesús se acerca a ellos y dice, me ha sido dado todo el poder, cielo, en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. Y que sepan que yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, tienes ese tríptico. El tríptico, el panel de Dios Padre, el panel de Dios Hijo y el panel del Espíritu Santo. 3 piezas que se unen en una sola sustancia, con 3 divinas personas diferenciadas y perfectamente unidas. Y esto le llamamos un misterio. Pero me gustaría repasar mi definición de misterio, porque en ocasiones cuando no tenemos una explicación a algo que ocurre o a algo que nos llega a nuestra vida o que se nos dice, casi siempre cuando no entendemos decimos, eso es un misterio. Triángulo de las Bermudas. ¿Quién sabe? Eso es un misterio. Y así por el estilo, cosas que no podemos comprender o que quizás nuestra mente no nos permita el entender. Porque recuerden, si estamos hablando de la Santísima Trinidad, esto no tiene principio y no tiene fin. Dios no tiene principio y no tiene fin. O sea, tú no lo puedes colocar en una cajita, este concepto, ¿verdad? 3 divinas personas en un solo Dios. No lo puedes montar o desmontar. Como si fuera un rompecabezas, porque no tenemos lo necesario, así como seres humanos, de darle definición inteligible a cosas que son divinas. Claro que hacemos acercamientos y claro que los teólogos, los maestros de Biblia se esfuerzan mucho en tratar, ¿no? De entender y se escribe mucho, se lee mucho, se ora mucho al respecto. Pero en realidad es un misterio de fe. Ahora, voy a la definición. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que tú no puedes definir en este momento en su totalidad. Otra vez, un misterio es algo que en este momento no se puede definir en su totalidad. Son cosas que a veces la mente, por diferentes razones, la mente no está limitada, no tiene toda la información necesaria para decir, mira, esto funciona así, asá, blanco y negro. Y creo que nunca lo vamos a lograr hasta que lleguemos al cielo. Pero creo que nunca lo vamos a lograr aquí en la tierra, porque yo digo, yo voy a el encuentro de Dios con Moisés. Cuando Moisés se le encuentra en la montaña, y Moisés le dice, óyeme, necesito un nombre porque voy a bajar
al pueblo, ¿verdad?, de Israel y me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de este Dios? ¿No? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Eso a mí no me parece un nombre, pero bueno, me parece una declaración muy profunda. Yo soy el que soy, ya. Entonces, ¿por qué? Porque la tradición semítica y de otras culturas de saber el nombre del Dios era para manipularlo. Me hace falta tener un hijo varón. Llamo el nombre de tal Dios y le hago una ofrenda, un sacrificio. Pero había un poquito de manipulación ahí. Dios lo que está diciendo es, a mí no me puedes manipular, a mí no me puedes controlar, a mí no me puedes colocar en un cajón, en una cajita, en un nicho, no puedes. Esa es la perspectiva de Dios Padre. ¿Por qué? Porque primero, Dios es libre. Así fue como nos hizo Él a nosotros, con libre albedrío. Pero es porque Él también participa de eso, porque Él es libre. Entonces, el controlar a ese Dios no es posible. Y quizás lo importante no es controlar, eso es irrealista, eso es imposible. Lo importante es tratar de entender para amar más. Y quizás en la gloria de nuestro Padre Dios cuando nos toque, entonces estaremos ahí en esa presencia eterna, hermosísima de la Santísima Trinidad. Y hoy celebramos lo que es un misterio para nuestro entendimiento humano. Estamos celebrando el domingo de la Santísima Trinidad. Este es el fundamento de nuestra creencia cristiana y creemos en la Santísima y bendita Trinidad. Es un solo Dios. No estamos hablando de tres dioses. Recuerden que como católicos, como cristianos, somos monoteístas, ¿ok? Mono en latín, uno solo. Teístas de Dios, un solo Dios. Diferente a los romanos, los griegos, que eran politeístas, ¿ok? Poli, varios, teístas, dioses, varios dioses. Ellos creían en la presencia o existencia de varios dioses. El católico, el cristiano, y eso llévalo hasta nuestras raíces judías, ¿ok? Judeocristianos, hasta las raíces judías. Es un solo Dios, siempre ha sido así. Entonces creer en un solo Dios, tres divinas personas, distintas, únicas, pero con una sola sustancia y profundamente unidas. Interesante, ¿no? Una de las imágenes que yo siempre me gusta compartir con la Trinidad son tres círculos concéntricos. Imagínate que tienes tres círculos, uno grande, uno mediano, ahí bien puesto, y uno más pequeño. Vamos primero al Padre, ¿no? Ahí está, el corazón de todo, el que lo comenzó todo con su santa creación. Después tenemos el segundo, el Hijo, ¿ves? El que nos salvó, el que con su pasión, muerte y resurrección nos dio vida eterna. Y el de afuera es el Espíritu Santo, que es el que nos empuja, es el que nos mueve, es el que nos guía. Pero los tres son tres expresiones divinas y maravillosas de un solo Dios. Son tres divinas personas. No son tres dioses, no son tres cabezas. Estamos hablando de un Dios formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad en unidad indivisible. Esto no se puede dividir. No se puede dividir. Yo digo que lo más cercano sería a nosotros, digamos un ser humano, en el sentido de, bueno, pues yo soy católico, yo soy sacerdote y yo soy latino. En mí, eso no se puede dividir, porque tú quitas una de esas cosas, yo dejo de ser yo. Yo soy otra cosa, otra persona, qué sé yo. Si me quitas el sacerdocio, si me quitas mi catolicismo, si me quitas mi hispanismo, dejas de ser otra cosa. Y yo creo que eso es lo más cercano, ¿no? Como tú funges de esta forma o de otra en una misma persona o mismo ser. Entonces consideramos que esto es un misterio porque es desafiante comprender en términos humanos conceptos divinos. Recordemos que somos humanos, hermanas y hermanos, y por lo tanto nuestra comprensión va a estar limitada. Veamos pues, Dios como creador. ¿Compartimos con Dios la capacidad
de procrear en diversas formas, de dar vida en diversas formas, en tener hijos que nunca se deben de dar por sentado. ¿Okay? Los hijos son una bendición, son un tesoro, no los den por sentado. Pero también damos vida cuando damos ropa al desnudo, cuando damos alimento al hambriento, cuando atendemos el mundo de Dios y el uno al otro, cuando cuidamos de las plantas, de nuestras flores, jardines, estamos dando vida, somos co-creadores en ese sentido, ¿no? Con el reino de Dios. Cuando haces algo por alguien, que estás dándole apoyo, ayuda, o que estás creando algo, una nueva sociedad, una nueva clínica, un nuevo hospital, una nueva escuela, estás dando vida, estás compartiendo, aunque sea a un nivel bien básico y limitado, ese espíritu creador del Padre. Al darnos vida mutuamente, experimentamos el don de crear armonía, orden y una verdadera existencia humana y saludable. Nos convertimos en creadores. Veamos a Dios como redentor en la figura de Cristo. Jesús, a través de su pasión, muerte y resurrección, reconcilió al mundo consigo mismo. Y como cristianos estamos llamados a ser discípulos y con esto a ayudar en la empresa de salvar al mundo. Ahora, no es que vamos a salvar el mundo, ya el mundo se salvó con el sacrificio de Cristo. Él hizo todo lo que tenía que hacer para que tú y yo tuviéramos ese lugar en el banquete celestial, en la mesa de nuestro Padre Dios. Así que no es salvar al mundo, es ayudar en esta empresa de la salvación del mundo, porque nadie puede salvar a nadie. Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de un accidente, no estoy hablando en una piscina, ¿verdad? El salvavidas, no. Estoy hablando de la salvación espiritual. Nadie puede salvar a nadie. No importa cuánto lo ames o no importa cuánto esa persona te ama a ti, la salvación viene de Dios. ¿Lo entendemos? Pero a través del ejemplo y modelo de la figura de nuestro Señor Jesucristo, hay que ser puentes. Hay que ayudar en esa salvación. Hay que permitir que todos nos salvemos. Estamos llamados a ser de discípulos a todas las naciones. O sea, este gran tesoro que tenemos, que es nuestra fe, hay que llevarla, hay que compartirla. Hay que hacer de todo el mundo hijos e hijas de Dios, con el propósito de que puedan en algún momento dado entender y adquirir ese conocimiento de que están llamados al reino de Dios. Entonces hay que ayudar en esa empresa. Dice la Escritura que tenemos que llevar la buena nueva a todos. ¿Y cuál es la buena nueva del reino de Dios? Que el reino de Dios es para todos. Ciertos grupos en el pasado que pensaban, no, solamente este grupo se va a salvar. Solamente. ¿Ya? Si eres pagano, si eres esto, si eres lo otro, no, nada de eso. Tienes que ser de este grupo. Cristo lo que dice es, sí, este grupo se va a salvar, pero también se abre a los demás grupos. No tienes que ser de ese grupo para salvarte. La salvación es para todos. Todos estamos llamados a la mesa del Señor. Y eso quizás para algunos puede generar un problema, porque van a hacer preguntas. ¿Y cómo es posible que ella, y señalan a la persona, se vaya a salvar? Mira lo que es. Mira el tipo de persona que es. ¿Cómo es posible que él, que siempre fue un monstruo, se vaya a salvar? Ese no va al cielo. Ese no es nuestro lugar, hermanas y hermanos. La salvación es para todos. Todos estamos invitados. Porque si tú señalas a alguien e indicas que él no se salva, tú estás jugando a ser Dios. Y jugar a ser Dios es peligroso, muy peligroso. En primer lugar, no es nuestro lugar. No es lo que somos. Somos hijos e hijas de Dios del Altísimo. En segundo lugar, déjale el juicio al juez y permite que sea Dios quien en su misericordia infinita llame a la salvación a la humanidad. Y a lo mejor hasta nos vamos a impresionar o asustar o sorprender de quienes se salvan y de quienes no se salvan, porque últimamente es de Él. Y la misericordia de Él es tan grande, tan profunda, tan infinita, que se nos hace difícil
el tratar de imaginarla, ¿verdad? Por eso tenemos toda la vida, para descubrir todas estas cuestiones y para contestar todas estas preguntas. Hemos, hermanas y hermanos, recibido este mandato en el Evangelio de hoy. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos convertimos en agentes y facilitadores secundarios del amor de Dios en la historia de la salvación de la humanidad. Hablemos como Dios, como santificador, ¿verdad? Vivir en la vida del Espíritu significa ser luz para todos y traer la paz a los demás. Significa el que seamos recursos de luz, de sabiduría, de paz, de misericordia, el llevar eso a los demás, el presentárselo, el tratarlos a ellos, a los demás con estos elementos y traer paz, traer paz. Hay personas que no viven en paz. Hay personas que se la pasan de un drama a otro, de un conflicto a otro, de un chisme a otro, y siempre tienen un drama, siempre tienen algo, como decimos los boricuas, un revolú arriba, que no hay quien los entienda. Infortunadamente, las personas que no tienen paz y que viven en ese mundo caótico arrastran con los que están alrededor. Entonces, a hermanitos y hermanitas así hay que llevarles la paz. Hay que llevarles formas donde ellos puedan encontrarse y decirse a sí mismos, ¿sabes qué? Yo no tengo que vivir así. Ya, yo no tengo por qué vivir de una crisis sobreimpuesta a otra crisis sobreimpuesta. ¿Ves? Es el ser libres y es nuestra misión, ¿verdad? Como hombres y mujeres que vivimos en el Espíritu y que creemos en un Espíritu santificador, el Espíritu Santo, el llevar precisamente eso. Vivir en el Espíritu nos permite tener sabiduría en momentos de indecisión. Hay momentos en que no sabemos por dónde va el asunto. Hay situaciones que son nuevas. Ahora mismo, cuando todo este rollo del COVID, nosotros no estábamos listos para eso, ni sabíamos, ¿verdad? Entonces, la vida y el Espíritu Santo tuvo que inspirarnos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿Me pongo la mascarilla? ¿Me pongo la vacuna? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, y ahí la iglesia fue muy instrumental la iglesia para traer luz. O sea, hay que permitir que ese espíritu en momentos de indecisión, ¿verdad?, more en nosotros. Es el caso de una pareja que esté en crisis matrimonial. Eso es terrible. Y esta pareja tiene que pedirle al Espíritu Santo, ¿a dónde quiere que vayamos? ¿Dónde quieres? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tener paz en momentos de caos. Mira, en este momento tú puedes estar en medio de la crisis más grande de tu vida, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo. Y es como un león que te está rodeando, es una tormenta que te está rodeando. Y te pido, cree en el Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, dame paz. Tú puedes estar en medio del ojo de la tormenta y si ese espíritu cae en tu corazón, si abres tu corazón a ese Espíritu divino, el Espíritu Santo, tú vas a tener paz y tú vas a encontrar la manera, inspirada por el Espíritu, de cómo resolver esta situación. Porque no es ver a Dios como un resuelve problemas, es ver a Dios como un Padre amoroso que me va a dar a mí las herramientas necesarias para encarar cualquier problema, cualquier vicisitud, cualquier conflicto. Esa es la dinámica. ¿Por qué? Porque Él nos respeta profundamente y nos quiere y nos ama y por eso nos hizo libres para elegir. Pero esa selección tiene que ir amparada por ese espíritu de valor, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de caridad con el prójimo. El espíritu y vivir en el espíritu te va a permitir a ti el poder discernir en qué momento tengo que hablar. Porque hay momentos en que tienes que hablar. Porque el que calla, otorga. ¿Ves? Y si uno ve una injusticia que se puede corregir, que se puede señalar, que se puede hablar, que se puede discutir, y te callas, tú eres parte de esa injusticia. El que lo hace,
Así es parte. El que calla otorga. Entonces hay momentos en que hay que hablar y hay que señalar la injusticia para que se corrija. Hay otros en que hay que callar. Cuando la discusión está muy acelerada, cuando la discusión está muy acalorada por virtud. Abre los ojos a quién le estás hablando. Le estás hablando a tu esposa, a tu esposo, le estás hablando a tu mami. Óyeme, entonces muérdete la lengua, cállate por virtud, por respeto, y es el Espíritu quien te lo va a decir, ¿ves? Traemos luz y perdón para otros al vivir en ese espíritu. Contribuimos sanando al mundo. No se trata de decir que tengo el Espíritu Santo, nada más, sino de actuar como tal. Por los frutos los conocerás. Hermanas y hermanos, hemos experimentado la Santísima Trinidad en nuestras vidas, la conocemos. Cada vez que somos agentes y entidades de creación y de salvación, puentes, no salvar, sino ayudar y de paz. Al leer la Biblia, consultar, recibir los sacramentos, desarrollar una vida de oración y de santidad, nos convertimos en tabernáculos de esa Santísima Trinidad sin controlarla, pero siempre abiertos a sentirnos nutridos y dar vida a otros miembros de esta Santa Asamblea que me están viendo. Oremos para que el Señor pueda continuar usándonos como su instrumento y reflejo en el mundo de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.